Bueno, muy buenas tardes. Hoy llevaremos a cabo nuestra segunda conferencia del curso de Inducción a Procesos Pedagógicos. Nuestra agenda para hoy, un saludo, una reflexión, el contenido de la actividad número 2, evidencias para la actividad 2, aclaración de dudas, conclusiones y cierre. Entonces, muy buenas tardes, les recuerdo mi nombre es Nelcy Mayerle Pareja Ortiz, soy la instructora que los está acompañando en este proceso formativo del curso Inducción a Procesos Pedagógicos. Espero que se encuentren muy bien y pues estén llevando a cabo la formación. Como segundo punto tenemos lo que es la reflexión. Para la reflexión traigo pues una frase muy enfocada a la formación pues, que estamos llevando a cabo. ¿Sí? La reflexión dice, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Eso es de Paulo Freire. Entonces, espero pues la frase les sirva. Recordemos que estamos llevando a cabo procesos educativos, algunos solamente pues hasta ahora se están formando, otros de pronto lo están ya llevando a cabo como su labor. Entonces, es una labor muy bonita, es una labor muy significativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque los docentes, profesores, instructores, como los estemos llamando, ¿sí? Entonces son esas personas que están ayudando a transformar, ayudando a cambiar el mundo, como lo dice la frase, que tienen un papel muy importante, como lo ven ustedes en esta segunda, en el material de esta segunda actividad de aprendizaje, en donde se está enfocando también en esa labor, en la labor de lo que es ese educador, en la labor de ese profesor, de ese instructor, de ese docente, ¿sí? Entonces, ese es el llamado, esa es la invitación que quiero realizarles hoy, ¿sí? A realizar una gran labor en la educación, ¿sí? Somos nosotros los responsables de hacer el cambio en las personas, ¿sí? Y una vez que nosotros toquemos en las personas, demos esos aprendizajes significativos, son ellos los que se van a encargar de cambiar el mundo. En cuanto al curso, quiero recordarles unos datos muy importantes. La fecha de inicio de la formación fue el 12 de noviembre. Tenemos una fecha máxima y quiero que la tengan muy clara, ¿sí? Porque a veces se dejan pasar los tiempos, entonces van y miran en Sena Sofía Plus y dicen, no, pero es que ¿por qué me cerraron los enlaces y vamos hasta el 11? Resulta que el 11 de diciembre se hace el cierre administrativo de la formación. Por lo tanto, las evidencias no se pueden recibir hasta ese día, se reciben hasta un día hábil antes. Por eso es que las evidencias se reciben hasta el 9 de diciembre. 9 de diciembre, 12 de la noche, los enlaces estarían habilitados para que ustedes puedan enviar sus evidencias. En total, la certificación va a ser de 40 horas. Y recordemos cómo se está trabajando. Esta formación se realiza bajo una plataforma, es un proceso virtual 100%, donde se desarrolla en la plataforma Sayuna. Esto es una formación complementaria del SENA, es un proceso autoformativo en donde tienen un instructor que es el facilitador, es el acompañante del proceso. ¿Sí? Entonces, ustedes deben de ingresar a la plataforma y allí van a encontrar material y evidencias. Entonces, en este caso, esa plataforma, entonces estaríamos hablando de un horario asincrónico, en donde el aprendiz ingresa, trabaja el material, envía sus evidencias. Estas sesiones sincrónicas, que es lo que estamos llevando a cabo, que es nuestra segunda sesión, están programadas dentro de nuestro cronograma. Quiero presentarle de paso, pues, excusas. Ella estaba programada de acuerdo a nuestro cronograma para el viernes, pero pues por problemas técnicos no la pude llevar a cabo, ¿sí? Entonces estábamos para el viernes
21 de noviembre. Entonces les coloqué en los anuncios que quedaba aplazada para hoy. Entonces presento nuevamente excusas, no se pudo llevar a cabo, pero la idea es que podamos realizarlas. Estas sesiones, algunos no tienen claro, no son evaluables, estas sesiones son informativas. La idea de estos espacios es poderles brindar a ustedes las herramientas para que puedan trabajar dentro de la plataforma, sepan qué tienen que hacer y de esta forma puedan desarrollar su formación. Por lo tanto, entonces quedan grabadas y la grabación se publica para quienes no puedan ingresar, puedan ustedes luego acceder a las grabaciones, revisar la información o lo que se trató allí y ustedes puedan continuar con su formación. Entonces, son solamente informativas. En cuanto al ingreso a la plataforma, muchos no han ingresado, ¿sí? Entonces, les recuerdo, el ingreso a la plataforma lo pueden hacer a través de Sena Sofía Plus o a través de la plataforma directamente Desayuna, que es la plataforma de la formación. Si ustedes ingresan a través de Sena Sofía Plus, deben de ingresar a Sena Sofía Plus, luego van a la opción de aprendiz, al rol aprendiz, luego van a la opción de LMS, consultan las fichas y en la parte central les va a salir los cursos que estén formando. En este caso, el de inducción a procesos pedagógicos. Al lado derecho van a encontrar una columna con el link de acceso. Al darle en ese icono los va a llevar al área o directamente a través de la plataforma Sayuna, www.sajuna.sena.edu.co, como lo muestra acá la imagen. Ingresamos nuestro usuario y contraseña, es el mismo usuario que ustedes usan en Sena Sofía Plus, en Betowa, que es la plataforma para poder inscribirse en cursos. Ingresan y se van a encontrar ya con los cursos que ustedes tengan en formación. En este caso, esta interfaz, de acuerdo al número de cursos, asimismo van a encontrar los recuadros. Dan clic sobre el título de ese curso y de esta forma pues ya ustedes se van a encontrar con el panel de navegación y en la parte central entonces se van a encontrar con el menú. En el panel de navegación igualmente también pues ustedes tienen el menú como lo pueden ver acá. Estamos en este momento, como les indiqué hace un momento, desarrollando la actividad de aprendizaje número 2. La actividad de aprendizaje número 2 es comprender la importancia del rol del maestro, teniendo en cuenta su influencia en los procesos formativos y de aprendizaje en los que involucra a sus aprendices. Esta actividad número 2 la van a desarrollar ustedes del 19 de noviembre al 25 de noviembre. Entonces, recordemos, son 4 actividades de aprendizaje, por lo tanto ya estamos cerca de finalizar nuestra segunda actividad de aprendizaje. Entonces el tiempo pasa muy rápido, es muy importante que ustedes se fijen en el cronograma. El cronograma contiene las evidencias, a veces dicen, me escriben, solamente presentaron ejemplo la prueba de conocimiento y ya con eso piensan que ya están presentando evidencias. Revisen el cronograma. En el cronograma encuentran la totalidad de evidencias que se deben de presentar. Les recuerdo nuevamente en actividades previas, ¿sí? Ustedes en actividades previas es muy importante que actualicen sus datos en Sena Sofía Plus. Los datos en Sena Sofía Plus deben de estar como figura en su documento de identidad y recordarles que no tienen ni tildes. Que quienes hayan cambiado de tarjeta cédula, no hayan hecho este trámite en el sistema, es importante que lo realicen. Que como aparecen con sus nombres y sus apellidos deben estar en el registro SENA. Presentarse en el foro social, ya varios lo han hecho, otros no, los invito entonces nuevamente a que se presenten y elaborar el sondeo de conocimientos previo. Finalmente, como actividad inicial, enviar el documento de identidad en formato PDF. Este documento de identidad es muy importante para el proceso de certificación del curso. Si ustedes no envían el documento de identidad, si no puedo hacer el trámite, yo no hago la certificación, yo la solicito. Por lo tanto, cuando yo solicito la certificación, debo de anexar el documento de identidad con el listado de quienes aprueban la formación. Antes de eso, pues yo tengo que haber verificado en el sistema que los datos que ustedes tienen dentro del registro SENA estén de acuerdo a su documento de identidad. Por eso es que como tengo que realizar esta revisión y si llega a presentar novedad, pues informarles a ustedes
requiere tiempo, por eso se pide desde ya, cosa de que al cerrar el curso, que se cierra administrativamente el 11 de diciembre, pues ya tengamos los documentos y tengamos todo bien en el sistema. Luego encuentran todo lo que tiene que ver con la actividad 1, que se los mostré la semana pasada, en la sesión pasada, la actividad 1 y las evidencias que se presentan para ella. Les recuerdo, son 3 evidencias en la actividad de aprendizaje 1. Participar en el Foro Temático Educación y Sociedad en Colombia. En la actividad número 2, en la evidencia 2, prueba interactiva. Y la tercera evidencia, un mapa mental sobre las bases epistemológicas. Entonces, son 3 evidencias que tuvieron ya que haber presentado. Quienes no las hayan presentado, los enlaces continúan habilitados. Ustedes pueden aún realizar esta labor. Entonces, los invito a que ingresen y quienes no los hayan entonces realizada la actividad 1, se pongan al día. Ustedes ingresan y dicen, no, es que ya está cerrado porque es que aparece de esta forma o aparece así, digamos, este documento que dice que cierra el 18 de noviembre. No importa, no se preocupen. A pesar de que diga esto vencimiento, ella los deja enviar las evidencias. Entonces, pónganse al día, por favor, y envíen. ¿Dónde encuentran actividad número 1? La carpeta actividad 1, el material de formación. Me están enviando mapas, mapas mentales con información que no tiene nada que ver con el material. ¿Sí? Recordemos que el mapa mental de la actividad de aprendizaje 1 es sobre bases epistemológicas. Venimos acá y le decimos material. ¿Sí? Lo pueden ver en línea, lo pueden ver descargable. En la segunda parte estaría entonces todo lo que tiene que ver con pedagogía, teorías y modelos. ¿Sí? Entonces, los invito a que revisen el material. Es muy importante, si ustedes están en un proceso educativo, deben de leer el material, ¿sí? Entonces, los invito a que revisen el material, quienes tengan que corregir ese mapa mental, lo realicen. Recordemos que el mapa mental va con palabras, va con algunas definiciones, va con dibujos, entonces realicen un buen mapa, tienen diferentes herramientas por donde ustedes pueden elaborarlo y el material de apoyo les está suministrando alguna de esas herramientas. Entonces consúltenla, saquen su tiempito y elaboren un buen mapa. Por acá están las diferentes herramientas que el material les propone por donde ustedes pueden elaborar ese mapa mental. Bueno, ese era el recorderis en cuanto a la actividad de aprendizaje número 1. Resulta que estamos desarrollando entonces la actividad de aprendizaje número 2. Entonces ustedes deben ingresar al área de la carpeta actividad número 2. Allí ustedes van a encontrar guía de aprendizaje. Entonces es muy importante que revisen la guía de aprendizaje. La guía de aprendizaje es la ruta para poder elaborar las evidencias. Por un momento ya vuelvo y abro la actividad número 2. Entonces la guía de aprendizaje. Entonces guía de aprendizaje es la ruta. Entonces aquí ustedes van a encontrar las evidencias a desarrollar. Entonces la revisan. Recordemos que las evidencias también las tienen ustedes en el cronograma. Como primera evidencia para esta actividad de aprendizaje 2 les está hablando de un foro temático. Aquí dentro de la guía les dicen que deben de participar en el foro. Entonces, a continuación participen en el foro temático los actores del proceso pedagógico. Este es un espacio de encuentro y reflexión académica entre aprendices e instructor donde se puede compartir ideas, planteamientos, argumentos a partir de la discusión, de una discusión guiada. Dice, con este foro se pretende incentivar su interacción y participación activa aportando sus ideas y comentando los aportes de sus compañeros acerca de los pro y los contra de los roles del proceso de aprendizaje. Entonces, los pro y los contra de los dos roles del proceso de aprendizaje, del rol del instructor y del rol del aprendiz. O sea, ustedes deben de debatir acerca de eso, dar su opinión acerca de
esos pros y esos contras del rol del instructor y del rol del aprendiz. Una segunda evidencia, que es la prueba de conocimiento, es una prueba de conocimiento que se presenta en línea, se llama la prueba Cómo Soy. Y una tercera evidencia, que es un taller, momentos en el aula. En la guía está el caso de Juan Andrés. O sea, ustedes no deben inventar un caso, simplemente deben de leer el caso y darle respuesta, darle una solución a este caso. ¿Qué deben de tener en cuenta? ¿Cuál sería el proceder en esta situación con sus compañeros docentes y con el estudiante? O sea, ustedes poniéndose en el papel de docentes, de profesores, de instructores. ¿Cuál sería entonces el proceder ante la situación? ¿Cuál situación? El caso de Juan Andrés. Entonces, esa es la tercera evidencia. De resto, pues ustedes siguen revisando la guía, encuentran el glosario. Bueno, el material de formación. El material de formación, entonces, también ya revisamos material. Entonces, el material con el cual ustedes van a trabajar es este profesor y estudiante. Entonces, profesor y estudiante, dos actores claves en el desarrollo de un proceso pedagógico. Lo vamos a revisar en la versión descargable, aunque pues la versión multimedia también contiene la misma información. Entonces, el material se llama profesor y estudiante, dos actores claves en el desarrollo de un proceso pedagógico. ¿Qué van a encontrar ustedes acá acerca de esos dos roles? El rol del profesor y luego el rol del estudiante en la segunda parte. En la primera parte, algo muy importante que deben de tener en cuenta y son los términos, ¿sí? Nosotros a veces encontramos a hablar, que le dicen el profesor, que él es el maestro, que es el instructor, ¿sí? Que es el docente. Entonces resulta de que cada una de estas palabras tienen su nacimiento, ¿sí? O sea, parten de algo. Entonces es muy importante entrar como a hacer claridad acerca de cada una de ellas. Ejemplo, cuando hablamos de maestro, ¿sí? Entonces, ¿por qué salió esa palabra maestro? Entonces se habla de que salió de ese latín magistre, ¿sí? Que es derivada de magis, o sea, de más, de estar de pie, es decir, que estar parado más alto. Entonces, por eso se dio esa palabra maestro. Entonces se dice que esta palabra se empezó a utilizar que en la antigüedad para denominar los grandes pensadores griegos, aquellos que estaban allá parados encima como enseñando. Entre esos, pues, lo que era Sócrates, ¿sí? El quien enseñaba a sus discípulos el conocimiento cotidiano y filosófico. Entonces, también encontramos nosotros a veces hablar que dicen profesor. Es igual, la palabra profesor también tiene su nacimiento que proviene del latín profiteri, derivada de fatere, que sería confesar, en el prefijo pro, que sería delante. O sea, confesar delante de todos o a la vista. Entonces resulta de que esa es como la figura que normalmente nosotros tenemos de ese profesor, de estar allá, adelante, estar de pie, el del que es el que estaría siempre hablando allá a la vista de todos. Entonces ese profesor entonces surge en la Edad Media, ¿sí? Entonces no representaba al gran maestro sabio griego, pero tampoco a lo que era al maestro artesanal. Entonces él era el que educaba, el que tenía ese labor, ese don de transmitir a los demás sus conocimientos. Entonces luego encontramos lo que es el docente, la palabra docente. Entonces en cuanto a docente, pues proviene del latín docere, que significa enseñar, ¿sí? Entonces ya docente, aquí vemos que es el que enseña, el que nace. Este docente nace lo que es en la revolución industrial, la escuela y la facultad de la educación, ¿sí? Es aquel que sentía el don de la enseñanza
iba a las facultades de la educación a formarse entonces en filosofía, en epistemología, en ciencias de la educación, para luego pues enseñar en cuanto pues a las diferentes áreas. Encontramos luego la palabra instructor. ¿Sí? Si nosotros vamos a lo que es el SENA, nosotros ahí vamos a encontrar eso, esa figura, ¿sí? Que lo que es el instructor. Entonces, esta palabra instructor viene del latín instructa, ¿sí? Que se encuentra derivada de la estructura, entonces construcción, fábrica, entonces en el prefijo penetración, es decir, el que está dentro de la fábrica. Entonces este tipo de educador, entonces, como lo dice acá, ya nace directamente de lo que es la fábrica, de lo que es la revolución industrial. Entonces, recordemos una última que es el tutor. Entonces, el tutor viene del latín tutor, del verbo tuere, que sería observar, vigilar, proteger. Entonces, esta es la labor de este tutor, es el que observa, el que vigila, el que protege. Es una figura pues muy reciente en cuanto a todos los procesos de globalización y aparición en cuanto a todo lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación en la educación. El tutor, pues normalmente es aquella persona que acompaña, que orienta procesos, en su mayoría pues privilegian la autonomía y la regulación en el aprendizaje. En este caso, mi labor, ¿sí? Dentro de la formación complementaria es esta, es una labor de tutor, ¿sí? En donde los acompaño, en donde los oriento, ¿sí? En todos sus procesos de aprendizaje. Entonces es muy importante entrar como a revisar cada uno de estos significados, que es el maestro, que es el profesor, que es el docente, que es el instructor y que son los tutores. Tenemos aquí acerca de lo que son las crisis de la profesión docente. Entonces muchas veces hablamos de que no, o sea, la docencia es una profesión súper difícil, es una profesión desagradecida, es una profesión mal paga. ¿Tenemos o no tenemos razón? Puede que sí, puede que no, pero pues nosotros no nos podemos dejar afectar de cada una de estas cosas que pueden entrar a perjudicar nuestra labor. Nosotros debemos de querer lo que estamos realizando, ¿sí? Y pues no siempre tenemos que centrarnos en cómo lo quieren aceptar o cómo lo quieren ver los demás. Algunos de estos malestares entonces se ven con qué, con la falta de reconocimiento por la sociedad, los sueldos bajos, existe mucho estrés laboral, la presión por parte de las directivas, de los padres, de los estudiantes. Tenemos una comunidad grande a quien llegarle, ¿sí? No solamente es a los estudiantes, como lo vemos acá, tenemos que enfrentarnos a esas directivas, a todos nuestros compañeros, a los padres de familia, a los estudiantes. Adicional a esto, se vive una violencia escolar, ¿sí? A estudiantes desmotivados, a grupos grandes y heterogéneos, y se ve muchísimo en la educación pública en cuanto a esto, a grupos grandes. Entonces son retos muy difíciles. Entonces, pero pues que los podemos sacar adelante. Adicional a esto, pues una formación deficiente y bajos resultados en lo que es la calidad. En la segunda parte, entonces ya encuentran ustedes acerca de lo que es el aprendiz. Entonces, el aprendiz, el estudiante. Entonces, bueno, aquí me salté como toda esta partecita en donde pues son unas características que debe tener el instructor, ¿sí? El profesor, el docente. Vamos a verlas rápidamente, solo nombrándolas para que tengan en cuenta que deben de leerla. Entonces, debe ser creativo, tener un pensamiento innovador, recursivo y divergente, ¿sí? Debe ser intelectual. Para esto, pues, ser un libro abierto a una infinidad de mundos posibles. Debe de ser un artista, por lo tanto, un soñador al borde de la utopía.
debe de ser un investigador en búsqueda de la transformación social, debe ser un crítico reflexivo en praxis constante de su diario quehacer. Entonces, responsable socialmente, un actor social, formador de seres democráticos y libres. Y adicional a esto, lo que es el instructor SENA. Entonces, encuentran un poco acerca de lo que es ese instructor y cómo pues este profesional es manejado dentro de la institución. Bueno, en la segunda parte les decía que ya entonces encuentran acerca del segundo actor, que en este caso serían lo que son las estudiantes. Entonces, ¿a quién hace referencia este segundo actor dentro del proceso educativo? Entonces, es aquel que acompaña a lo que es el docente, al profesor en todos los caminos de enseñanza-aprendizaje. Entonces juega un papel importante que es quien recibe todo ese conocimiento, es a quien se debe motivar para aprender. Entonces aquí encontramos también acerca de diferentes términos como se han entrado a llamar. Entonces en muchas ocasiones hemos escuchado hablar de discípulo, de estudiante, de discente, de aprendiz y de alumno. Entonces, al igual que en el docente, encontramos aquí el concepto en cuanto a cada uno de ellos. Entonces, cuando hablamos de discípulo, entonces, ¿de dónde proviene esta palabra? Entonces, esta palabra proviene del latín discípulos, ¿sí?, que es derivado del aprender, del conocer. Entonces, es de los términos más antiguos, quien es la persona que aprende una doctrina o una ciencia. Luego ya entró el término estudiante, ¿sí?, que se conoce como el educando. Entonces ya proviene de lo que es del latín studium, que sería el lugar reservado para aprender. Se ha utilizado de manera pues general para hablar sobre esa persona que se dirige a un sitio pues para poder aprender. Luego escuchamos sobre lo que es discente. Entonces, esta proviene del latín discere, que es aprender. Apareció ya más tarde en la historia, justo cuando pues los primeros docentes aparecieron. Se entiende como la persona que recibe pues también enseñanza formal en una institución educativa. Hemos escuchado hablar sobre aprendiz. Entonces, aprendiz pues proviene de lo que es el castellano antiguo, aprenderis o apprentice, o el latín tardío, aprender. Se entiende al aprendiz como el que aprende un arte o un oficio. Por eso es que como el SENA forma para lo que es el trabajo, ¿sí?, en donde allí se aprenden oficios. Entonces, por eso es que el SENA habla de aprendices, ¿sí?, porque es aquella persona que aprende un arte o un oficio para desempeñarse en un trabajo. Entonces, en este caso, pues ya tenemos dos cosas muy importantes en cuanto a la institución. Entonces, hablamos de instructores y hablamos de aprendices. Y finalmente, lo que es el alumno. Entonces, el alumno entonces proviene del latín lumen, que sería luz, y del prefijo a, que sería falta de carencia. Es decir, que el alumno significaba una persona sin luz. Por eso es que, pues, alumno, que sería la persona que se tendría que entrar a formar. Entonces, a formar, a alimentar, a fortalecer. Encontramos aquí también acerca de la motivación que se debe tener en cuanto para lo que son el alumno o el aprendiz o el estudiante, ¿sí? Entonces la motivación entonces debe ser extrínseca, intrínseca, internalizada. Aquí encontramos acerca de cada una de ellas cuando se habla de motivación extrínseca, cuando se habla de motivación intrínseca.
¿sí? Internalizada. Encontramos también acerca de lo que es el cerebro y su aprendizaje. O sea, todo parte de el cerebro, por eso es muy importante entrar a mirar o a aprender acerca de cómo se aprende. Por eso es que se habla de inteligencias, de teorías cognitivas, de estilos de aprendizaje, y todo arranca desde lo que es el cerebro. Entonces, por eso aquí ustedes encuentran un poquito acerca de lo que es el cerebro, en las neuronas, el proceso que realiza. ¿Sí? Encuentran también acerca de la labor que cumple cada una de las partes, en este caso, que lo que es el hemisferio derecho, el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el occipital, el temporal, cada una de ellas, qué función estaría cumpliendo. Encuentran acá acerca de lo que son las inteligencias múltiples. ¿Sí? Entonces, no todos aprenden de la misma forma. Que algunos, como ven acá, tienen diferente tipo de inteligencia, pues estamos hablando de inteligencia verbal o lingüística. En este caso, ¿quiénes son los que la tienen más desarrollada? Los escritores, los poetas, los políticos. El logístico matemático, entonces cuando se tiene ese tipo de inteligencia, ¿qué carreras son adecuadas? Los ingenieros, los científicos. Inteligencia corporal kinestésica, entonces ya tiene que ver con deportistas, bailarines, o sea, no que siempre se cumpla eso, pero pues tienen más actitudes para llevar a cabo este tipo de profesiones o de actividades. Musical rítmica, entonces los músicos y compositores, la interpersonal entre los docentes, psicólogos y políticos, la intrapersonal, que entonces ya son los filósofos, sacerdotes y similares, la naturista, que los biólogos, veterinarios y excursionistas. ¿Sí? Entonces se tienen diferentes tipos de inteligencia y de acuerdo a ella, entonces asimismo también se aprende, al igual que se tienen diferentes estilos de aprendizaje. Entonces aquí encontramos acerca de los diferentes estilos de aprendizaje. Nosotros a veces escuchamos hablar del aprendizaje, ejemplo, el divergente, ¿sí? El kinestésico, el visual, ¿sí? Entonces se tienen diferentes, así como estábamos hablando de inteligencias múltiples, entonces también se tienen diferentes estilos de aprendizaje. Hay muchos que aprenden más de forma visual, hay otros que aprenden más de forma auditiva, ¿sí? Tenemos el kinestésico, tenemos el activo, tenemos el reflexivo, tenemos el teórico, el pragmático. Entonces, de acuerdo a cada una a cada una de ellos, entonces, asimismo, se nos facilita más el aprendizaje. Ejemplo, el que es visual, ¿sí? Aprende mejor cuando está viendo. Le colocan de pronto el material en un audio, ¿sí? Resulta que él tiene más facultades visualmente y empieza a escuchar y ya se entretiene y se perdió de lo que está realizando, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta cuál es nuestro estilo de aprendizaje para así mismo poder entonces entrar a aprovecharlo y tener pues un aprendizaje más significativo. Encuentran luego acerca de lo que es el aprendicena. Entonces, ¿a qué hace referencia el aprendicena? Entonces, el término, cómo se puede entonces entrar a interpretar. Ese sería el material que ustedes encuentran en esta segunda actividad de aprendizaje. Entonces, material de formación, profesor y estudiante, dos actores claves en el desempeño de un proceso pedagógico. Luego encuentran lo que son las evidencias. Ya habíamos mirado dentro del cronograma las evidencias que se deben de presentar en esta segunda parte. La participación en el foro temático, los actores del proceso. En este caso, se les pide que realice la participación en el foro
Bueno, permítanme, ya miramos el foro, ya lo habíamos visto también en la guía de aprendizaje sobre qué era el foro. Entonces, ¿qué deben de ustedes participar o cuál es el aporte que deben de dar? Entonces deben de hablar o deben de dar su aporte acerca de los pro y los contra de los dos roles del proceso de aprendizaje, acerca de el instructor y el aprendiz. Entonces, los pro y los contras de los roles del proceso de aprendizaje, en este caso, instructor y aprendiz. Esa es la participación que ustedes deben de realizar. En donde encuentran esta especificación, lo encuentran en la guía de aprendizaje o aquí en el foro, en la participación que yo les publiqué, que dice apertura al foro temático los actores del proceso. Segunda evidencia a realizar después de que ya den su opinión o su participación en ese foro, realizan la prueba de conocimiento como soy. Es una prueba muy pequeña. Toda la información fue sacada del material de formación de esta segunda actividad de aprendizaje. En el botón verde simplemente le dan intento prueba de conocimiento y empiezan a presentarla. La tercera evidencia es un taller estudio de caso, momentos en el aula. Entonces, abren la guía de aprendizaje, ya les informé, la guía de aprendizaje la encuentran ahí en la carpeta de la actividad de aprendizaje número 2 y buscan la parte de el taller, estudio de caso, momentos en el aula. Entonces, tienen un caso. El caso es el caso de Juan Andrés, que es un excelente estudiante en la materia de tecnología. Cada vez que puede le colabora a los docentes en las actividades relacionadas con esta área. Usted como director de grado se dio cuenta de que la intención de Juan Andrés era robarse las contraseñas de la señal inalámbrica de uso exclusivo de docentes de la institución para luego venderla a sus compañeros de colegio. Ese es el caso. ¿Qué les están pidiendo a ustedes? Les están diciendo que cuál sería su proceder en esta situación con sus compañeros docentes y con el estudiante. Eso es lo que ustedes deben de realizar. Es un informe teniendo en cuenta el caso de Juan Andrés y dándole respuesta a este interrogante que encuentran acá. ¿Cuál sería el proceder en esta situación con sus compañeros docentes y con el estudiante? El desarrollo de esta actividad la pueden enviar en Word, la pueden enviar en PDF, la pueden enviar en PowerPoint. Ustedes ya determinan en qué herramienta trabajan. Lo importante es que aborden este interrogante dándole respuesta a esta problemática. Esa sería la tercera actividad a presentar. Son actividades de verdad que muy sencillas. Es importante que ustedes entonces la realicen. Nuevamente recordarles, quienes no hayan desarrollado la actividad de aprendizaje 1, se encuentra disponible las 3 evidencias que deben de presentar. En este caso, el Foro Temático de Educación y Sociedad en Colombia, la prueba interactiva Conociendo Ideas y la actividad Mapa Mental, Bases Epistemológicas. Bueno, no olviden unos aspectos muy importantes. Revisar los anuncios. Los anuncios contienen la información acerca del momento en el que nos encontremos en la formación. En este caso, digamos, el último anuncio fue el de esta sesión. Entonces, a pesar de eso, pues no hubo participación, pero pues queda grabada. Encontramos algo muy importante dentro del panel de navegación, el botón calificaciones. Este botón calificaciones es de gran utilidad para ustedes porque les permiten hacer el seguimiento de sus avances. El botón calificaciones, por ahí pueden hacer el seguimiento. Van a encontrar las 3 evidencias para cada actividad de aprendizaje. Tenemos 12 evidencias durante todo el proceso formativo. No se dejen atrasar, no esperen hasta último momento para poder realizarlas. Recordemos que tenemos un plazo máximo para presentar evidencias y el tiempo está pasando muy rápido, por lo tanto, entonces,
estamos cerca de 15 días para terminar ya este proceso formativo. ¿Por qué? Porque tenemos hasta el 9 de diciembre para trabajar las evidencias. Cuando revisen las calificaciones, en la columna de calificación por letra van a encontrar la calificación. A es aprobado, D es no aprobado. Si ustedes tienen una evidencia en D, por favor la corrigen y la envían de nuevo para que puedan mejorar esa calificación. ¿Por qué? Porque en este proceso formativo la totalidad de evidencias se deben de presentar y aprobar para certificar la formación. No consiste en presentar, son 3 evidencias, voy a presentar solamente 2 y ya con eso paso, entonces cada actividad de aprendizaje trabajo esas 2 y listo. No funciona de esa forma. La totalidad de evidencias se presentan y se aprueban para poder certificar el curso. Lo contrario, no van a tener la certificación. Plazos hay, oportunidades hay. Entonces, por favor, no desaprovechen y no esperen hasta último momento para poder realizar sus actividades. Recomendaciones finales para hacer el cierre de la sesión. Entonces, no olviden enviar el documento de identidad, se requiere para el proceso de certificación del curso. ¿Por dónde se envía el documento de identidad? Ustedes tienen una carpeta que se llama actividades iniciales. Allí ustedes encuentran el link del documento de identidad. Allí entonces ingresan y lo adjuntan dándole clic en agregar entrega. De esa forma envían su documento de identidad. Revisar sus datos en Senasofía Plus. Una vez les recuerdo, los datos en el registro SENA deben de coincidir con su documento de identidad. Por lo tanto, revisen y si no tienen actualizado el registro, actualicen. Yo les dejé aquí en anuncios en un correo si tienen diferencias en el registro SENA con referencia a su documento de identidad, estoy hablando de nombres, apellidos, tipo de documento y número de documento, pues deben de escribirle un correo a la señora Marta Peña. Yo les dejé aquí dentro de los anuncios el correo de ella para que puedan entonces entrar a escribirle si lo requieren. Solamente le escriben si requieren, o sea, en el caso de que tengan alguna diferencia con respecto a su documento de identidad. Marta Peña, correo mrpena@sena.edu.co. Cualquier inquietud, sigo atenta a través del foro de dudas para poder colaborarles. Recordemos que el foro de dudas lo tienen ustedes habilitado en la carpeta de información general. Allí encuentran el foro de dudas e inquietudes. Allí me pueden escribir y con todo gusto les estaré apoyando. Recordemos que el foro de dudas puede ser dudas de la plataforma, duda de las evidencias, dudas de la temática. Por ahí me escriben y desde que esté en mis manos, con todo gusto de verdad que les colaboro. Las evidencias solo se califican en la plataforma, como ya se dieron cuenta, cada evidencia tiene su enlace. Entonces hagamos uso de cada uno de los enlaces para que podamos entonces tener la calificación de las evidencias. Para la actividad de aprendizaje 1, las evidencias a presentar. Para la actividad de aprendizaje 2, las evidencias a presentar. Para la actividad de aprendizaje 3, las evidencias a presentar. Y para la actividad de aprendizaje 4, las evidencias que deben de presentar. Entonces, cada una de ellas tiene su enlace, se presentan y se califican si están en la plataforma. La totalidad de evidencias se deben de presentar y aprobar, entonces recalco mucho esto para que no tengamos inconveniente. Es que yo presenté más de la mitad de las evidencias y no voy a presentar más porque con eso paso, no funciona de esa forma, nuevamente les indico. Las evidencias en su totalidad se presentan y se aprueban para certificar la formación. El plazo máximo 9 de diciembre para recibir evidencias. Después de las 9 de diciembre, 12 de la noche, no se reciben más evidencias y se deshabilitan los enlaces. Les agradezco mucho participar en la formación. Cualquier inquietud sigo atenta. Me escriben por el foro de dudas y con todo gusto les estaría colaborando. Una feliz tarde para todos y sigo atenta a través del foro de dudas. Feliz tarde.